Bienvenidos a la tercera parte de este tutorial de PowerPoint 2100. Vamos a iniciar con esta parte de duplicar objetos. Si queremos copiar el objeto en la misma diapositiva, podemos utilizar el método de duplicar objetos, que consiste en hacer una copia exacta del objeto u objetos que tenemos seleccionados. Para duplicar un objeto, primero tienes que seleccionarlo, después desplegar el menú pegar de la pestaña inicio y seleccionar la opción duplicar. O también puedes utilizar las teclas control más al más D. Al duplicar el objeto aparece su copia casi encima. A continuación se muestra un ejemplo de cómo quedaría la diapositiva al duplicar un objeto. Observa, aquí tenemos los dos objetos. Como puedes ver, encima del objeto original aparece la nueva copia. Si quieres cambiarla de lugar, solo tienes que seleccionarla y desplazarla hasta el lugar que quieras. Eso te lo explicamos en la siguiente página. Trabajar con textos. En las diapositivas podemos insertar texto y aplicarles casi las mismas operaciones que con un procesador de texto. Es decir, podemos modificar el tamaño de la letra, color, forma, podemos organizar los textos en párrafos, podemos aplicarles sangrías, etc. A continuación veremos paso a paso todas las operaciones más comunes relacionadas con los textos. Y veamos a continuación el primero, insertar texto. Antes de insertar el texto, en una diapositiva es conveniente seleccionar un patrón adecuado al contenido que vayamos a introducir. Por eso es conveniente que antes de seleccionar uno de los diseños que PowerPoint nos ofrece para facilitarnos la tarea. Una vez seleccionado el diseño, sigue estos pasos para añadir el texto. Haz clic en el recuadro de la diapositiva en el cual quieres insertar el texto. Automáticamente el texto que aparecía, en este caso tenemos este texto, desaparecerá y aparecerá el punto de inserción. Empieza a insertar el texto. Cuando hayas terminado de introducir el texto, haz clic en el ratón en otra parte de la diapositiva o pulsa la tecla Escape 2 veces. Añadir texto nuevo. Es posible que con los textos de esquema que incorporan las plantillas de PowerPoint no sea suficiente, lo que tendrás que insertar nuevos cuadros de texto para añadir más contenido a la diapositiva. Para añadir un nuevo cuadro de texto, haz clic en el botón cuadro de texto de la pestaña insertar. Como verás, como el cursor toma este aspecto donde quieras insertar el nuevo cuadro de texto. Haz clic con el botón izquierdo del ratón, manteniéndolo pulsado, arrástralo para definir el tamaño del cuadro de texto y suéltalo cuando tengas el tamaño deseado. Dentro del cuadro tienes el punto de inserción que te indica que puedes empezar a escribir el texto. ¿Cómo introducir el texto? Una vez hayas terminado de insertar el texto, haz clic en otra parte de la diapositiva o pulsa 2 veces Escape.
trabajar con tablas. En una diapositiva, además de insertar texto, gráficos u otra operación, podemos insertar tablas que nos permitirán organizar mejor la información. Como podrás comprobar a continuación, las tablas de PowerPoint funcionan igual que en Microsoft Word. Si no has manejado con anterioridad tablas, te aconsejamos visites nuestro básico de tabla. ¿Cómo crear una tabla? Para insertar una tabla en una diapositiva, sigue los siguientes pasos. Despliega el menú Tabla de la pestaña Insertar. Si lo haces a través de la opción Insertar tabla, te aparecerá una ventana en la que podrás indicar el número de columnas y filas. Como acá. Una vez determinado el tamaño de la tabla, pulsa Aceptar y aparecerá una tabla en la diapositiva junto con una nueva barra de herramientas que te permitirá personalizar la tabla. Otra opción para crear la tabla es desplegar el menú y establecer su estructura utilizando la rejilla. Los cuadros naranjas delimitan el tamaño de la tabla que aparece indicando en la cabecera del listado. En nuestra imagen vamos a crear una tabla de 7 filas y 4 columnas. Aquí las tenemos. Esta es la imagen. Tenemos 7. En este caso son 7 columnas y 4 filas. Para insertar texto en la tabla, únicamente sitúate en el recuadro. Donde quieres escribir, el cursor se convertirá en un punto de inserción y podrás empezar a escribir. Puedes aplicar el texto de las celdas, las mismas opciones de formato que hemos visto en el tema 9, por ejemplo, se puede subrayar, cambiar su tamaño, el color de la fuente, justificar al centro, etc. Para cambiar de celda puedes hacerlo con la flecha o con las teclas del tabulador. Eliminar una tabla, una fila o una columna. Para eliminar una tabla tienes que hacer clic sobre uno de los bordes de la tabla para seleccionarla y pulsar Suprimir. Para eliminar una fila, sitúate en alguna de las celdas de la fila y a eliminar, y en la pestaña Presentación selecciona la opción Eliminar filas. Para eliminar una columna, sitúate en una de las celdas que permanezcan en la columna que quieres eliminar y en la pestaña Presentación seleccione Eliminar columna. Si quieres eliminar 2 o más columnas o filas al mismo tiempo, solo tienes que seleccionar varias celdas utilizando Shift mayúsculas y después eliminar filas o columnas. ¿Cómo insertar filas o columnas? Al igual que podemos eliminar filas y columnas, también podemos insertar nuevas filas o columnas en una tabla que ya tenemos creada y que por cualquier motivo tenemos que ampliar. Para insertar una nueva fila, primero tenemos que saber a qué altura de la tabla queremos insertarla. Después nos situaremos en alguna celda de la fila más próxima al lugar donde queremos insertar la nueva fila. A continuación utilizaremos las opciones Insertar fila en la parte inferior o insertar filas en la parte superior.
Para insertar una nueva columna, el proceso es similar. Sitúate en la columna más cercana al lugar donde quieras insertar la nueva columna. Después selecciona una opción de la pestaña Presentación, Insertar columnas a la izquierda o insertar columnas a la derecha, según donde quieras situar la nueva columna. Trabajos con gráficos. Los gráficos se utilizan muy a menudo en las presentaciones por su facilidad de esquematizar gran cantidad de información. PowerPoint incluye muchos tipos de gráficos que más adelante se pueden observar. ¿Cómo insertar un gráfico? Para insertar un gráfico en una diapositiva, únicamente tienes que pulsar el botón Gráfico de la pestaña Insertar y se abrirá un cuadro de diálogo para que escojas el tipo de gráfico que tienes que mostrar. Selecciona uno y pulsa Aceptar. En la lista de la izquierda, selecciona el tipo de gráfico que te gusta. Inmediatamente te aparecerán unos subtipos de gráficos en la zona de la derecha de la ventana que están relacionados con el tipo genérico que has elegido. Selecciona el gráfico que más te gusta, pero te aconsejamos que si quieres que te sea de utilidad, busca gráficos que permitan representar y captar la información fácilmente. PowerPoint insertará el gráfico en la diapositiva y te mostrará la hoja de datos, por ejemplo, que contiene las cantidades que se representan en el gráfico. Ten en cuenta que PowerPoint utiliza Excel para crear los gráficos, por lo que puedes utilizar todas sus características para su creación. En la hoja de datos, la primera columna que aparece es la que representa la leyenda. La primera fila representa el eje de las X y las cantidades serán representadas en el eje de la Y. Este dibujo es la representación de la hoja de datos que te hemos mostrado anteriormente. Una vez insertado el gráfico, es muy fácil modificar los datos de la hoja de datos. Únicamente sitúate sobre la celda que quieras modificar e inserta el nuevo valor que inmediatamente verás representado en la gráfica. Así, de esta forma, damos por finalizado la tercera parte de este tutorial, que esperamos pues que sea de mucha utilidad para ustedes y que le saquen todo el provecho posible a estos tutoriales que estamos realizando, esperando la cuarta parte a ser incluida en este canal de YouTube, que gracias a ellos pues podemos nosotros visualizar o descargar la información que necesitamos. Posteriormente trabajaremos con organigramas y de eso se tratará la cuarta parte.